Rashidele, bienvenidos a mi canal. ¿Qué es un Buda? Es el verdadero Buda el que aparece en un tanka. Tanka es como eso. Pintura. Tanka. Pintura con cara dorada y sentado en una posición de loto completa. Ese es solo una Buda parcialmente real. En opinión de Mahayana, el Nirmanakaya, cuerpo de emanación, y el Sambhogakaya, cuerpo de beatitud, son las manifestaciones del Buda con el fin de liberar a la gente común y a los bodhisattvas del primer el 10º Bhumi, respectivamente. El Nirmanakaya es para que el Buda se comunique con la gente común, aunque la naturaleza búdica existe dentro de la mente de cada ser sintiente. El Dharmakaya, cuerpo de la verdad del Buda, es volve impotente para aquellos que no han alcanzado la realización y por lo tanto deben confiar en el Nirmanakaya y el Sambhogakaya del Buda para obtener orientación hacia la iluminación. Sin embargo, ni el Nirmanakaya ni el Sambhogakaya son el verdadero Buda. Solo el Dharmakaya, la única de sabiduría y compasión, lo es. Aprender budismo es aprender sabiduría y compasión. Alcanzar la budidad significa la manifestación de la sabiduría y la compasión inherentes a la naturaleza después de que se hayan purificado todos los oscurecimientos. Eso es todo lo que significa. Rongzang Bendita, uno de los más grandes eruditos del linaje Nyingma, dijo una vez: la definición invariable del budismo es sabiduría y compasión. Ninguna otra explicación puede expresar plenamente el núcleo del budismo. También pienso que usar cualquiera de los numerosos métodos para aprender budismo
está igualmente bien, como el enfoque de la zeta tierra pura en orar de forma decidida a Amitabha o en la realización experiencial a través de la meditación. Pero sería un error considerar el método de una escuela como la forma más adecuada de aprender por encima de todos los demás. Del mismo modo, hay preceptos respectivos para los monásticos y los practicantes laicos. Uno no debería pensar que solo los preceptos monásticos son preceptos reales o que observar los preceptos laicos no puede ayudar a alcanzar la Buddhidad. En el budismo Vajrayana hay prácticas que involucran el sistema de energía sutil del cuerpo, pero no es el único método que se puede usar para alcanzar la iluminación. Todas estas son formas diferentes de llegar al mismo destino. No se requiere absolutamente ningún método en particular. Sin embargo, los únicos elementos esenciales inmutables son la sabiduría y la compasión. Por otro lado, un método que no puede engendrar sabiduría y compasión, al final no se consideraría la práctica del Dhamma. Este es el punto que sostiene Longzang Bendita. Pero tanto la escuela exotérica como la esotérica también están de acuerdo. En general, todo el Dhamma de Buda se puede resumir completamente cuando se cuenta desde la perspectiva de la sabiduría y la compasión. Así si la gente pregunta, ¿qué es el Dharma de Buda? Respuesta es sabiduría y compasión. ¿De qué se trata el aprendizaje del budismo? Es aprender sabiduría y compasión.